Bienvenidos, estamos en vivo y en directo con André Galván da Silveira, uno de los 4, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos Miembros. decir? Miembros, sí, de este grupo que a nosotros nos ha alertado de distintos temblores, el Quake Red Alert. Bienvenido André, nos acompaña Maru, productora de cada uno de los movimientos de los brasileños en su llegada a Chile y también hoy hará las veces de traductora para nosotros. Maru, muchas gracias. La primera pregunta, André, ¿sorprendido de la expectación que ha causado tu llegada y la de tus compañeros? Sí, no sabíamos cómo estaba acá en Chile, ficamos muy contentos cuando llegamos, muy impresionados, asustados con todo, porque no esperábamos esto, no esperábamos. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en el modelo de predicción de temblores, André? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes reunidos como agrupación? Sí, estamos trabajando en ese proyecto en 25 de abril, ahora en 2012, faz un año que estamos pronosticando sismos. ¿Y hace cuánto comenzaron con los aciertos? La primera acierto fue, yo no me recuerdo lo primero, mas nosotros enviamos un correo para el gobierno de Chile, mas fue antes, fue en marzo, creo que fue en marzo de 2011, antes de abrirmos lo Twitter. Avisamos sobre hacíamos un pronóstico de sismo y recibimos una carta respuesta automática, creo, está en nuestro sitio. La mostramos de hecho nosotros. Sí, aquel fue el primero pronóstico que hacíamos, pero no teníamos como probar, porque por las fechas. Por las fechas, porque en los sitios del gobierno envía la mensaje y no tiene como almacenar. Este fue el primero. André, tú eres comunicador. Sí. Estudiaste incluso televisión, ¿no es cierto?, en Brasil. Sí. El grupo de ustedes no son científicos. ¿Cómo llegan a crear esta fórmula? Sí. Que lo que hace es cruzar datos? Explícanos un poco, porque eso sorprende, sobre todo al mundo científico. Sí. La primera cosa, el descubridor de la teoría, del método, fue Haroldo Maciel. Tiene una mente fantástica para números, cálculos. Haroldo llegó en un trabajo. Trabajamos juntos, toda la equipo, y habló, después del terremoto de Japón, lo puedo hacer pronóstico de sismos, todos. Ok. Bom. Entonces, Haroldo inició a pronosticar y mostrar para nosotros, y lo vimos, Dios. Es verdad. Entonces abrimos o Twitter primero, porque Twitter no puede cambiar las fechas. O sea, para que quedara un registro en Twitter para todo el mundo. Una pregunta, sí. ¿Por qué Haroldo, si tiene esa bola de cristal que tiene un valor incalculable para países tan sísmicos como el de nosotros, quiso compartir con ustedes este descubrimiento? Porque primero, un proyecto como este no puede caminar solo. Otras personas, Haroldo también precisa del apoyo de la comunicación, apoyo personal, emocional, porque es muy difícil pronosticar un sismo. Es muy serio. Y equivocarse también puede ser muy grave. Sí. Equivocarse, errar, puede ser también muy grave. Sí, muy grave. Pero pensamos que o que es más importante, las personas Dilo en portugués. Sim, as pessoas se prepararem
para os sismos ou saírem nas ruas, ficarem um pouquinho assustados, mas estão protegidos. Que en el fondo no quieren alertar a la gente ni alarmarlos, y el objetivo era lo que hablamos, era poder que estuvieran como prevenidos, que pudieran estar preparados para saber que viene un sismo de alguna magnitud. Te podemos preguntarte, Andrés, para que la gente sepa, el público está muy expectante en Chile. Sí. Sí, hay personas que creen en esto y hay personas que no creen. Nosotros le decimos a las personas que inventan cosas chantas. Sí. Es una forma de decir, hay personas que creen y que encuentran que su descubrimiento puede ser revolucionario para países sísmicos y otras personas que no le dan crédito. ¿Podrías explicar la metodología? A eso me refiero. ¿Cómo es la metodología para poder predecir un sismo de magnitud importante? Sí. Voy a hablar algunas palabras en Va portugués. traduciendo, Maru, no te preocupes, para que hables tranquilo. Sí. Primeiro, Haroldo consegue mirar padrões. Padrões que outras pessoas não lo hacen. Esto foi a primeira cosa. Patrones de comportamiento de temblores en diferentes partes del mundo. Nosotros usamos os sites USGS, AMSC, que é o Mediterrâneo, e com estas datas, essas fechas que tem no site, que está disponível para todos. Pegamos os padrões e com estes hacemos ¿Tomaron todos los padrones? Isso, os padrões de determinado sismo, e com este temos uma fórmula, uma conta. Claro. Que toman todos estos patrones para crear una especie de fórmula, lo que habíamos hablado. Isso. Mas temos que primeiro cruzar os dados. Cruzar los datos, sí. Primeiro, mirar os acontecimentos passados. Então, com isso, podemos fazer o cálculo e fazer o pronóstico de sismo. O que quero falar é que nós quatro não somos científicos, não somos geólogos, não somos geofísicos, pero a comprovação dos resultados que estão no Twitter, em nosso sítio, nos mostram que realmente funciona. Certo? Sí. Funciona. Outro, um científico do Brasil, George Sand, de França, acreditou, estava seguindo em Twitter, primeiro, nosso trabalho. Ele ficou curioso com o projeto e invitou Haroldo para professor da UNB, Universidade de Brasília, para falar e lhe mostrar como se faz o pronóstico. Haroldo foi a Brasília, mostrou o professor, doutor, mirou e fez. Dilo en portugués si quieres. Teve a oportunidade de fazer pronóstico e mirou. Realmente é verdade. Então, o que queremos vamos provar para os científicos com o artículo para a comunidade científica. Que ahí se refiere a lo que él está escribiendo, este científico allá en Brasilia, que él tomó esta información y él está redactando todo lo que son los como respaldos para la teoría que ellos tienen. Ellos tienen la parte práctica. Que está pidiendo la comunidad científica y que se debería publicar, ¿no es cierto?, en revistas científicas, debería ser analizado por científicos, para que tenga una validez más allá de lo que ustedes publican, digamos. Exacto, porque no somos científicos, pero queremos probar cientificamente que é verdade com o artículo e nós passamos os dados, os padrões para que o professor Jorge pueda fazer e está fazendo. Andrés, ¿y qué pasa con los aciertos? ¿Cuáles son los principales aciertos que han tenido como grupo ustedes? Os principais aciertos temos de Ica, Peru. ¿Qué año fue eso? Foi em 2011. Temos Orca, Itália, temos Turquia também, que devastou, se murieron muitas pessoas.
En la España también. Ahora de Chile, ¿no? Tiene otros, los números, son 597 pronósticos con 6 errores. 597 pronósticos y solamente 6 errores. ¿Eso se puede comprobar? ¿Eso sí está escrito en una parte donde una persona lo puede revisar y lo puede chequear? No, este número yo saqué de las postagens de Twitter. Estos datos estarán en el artículo. Estos datos son primera mano acá en Canal 13. Bienvenidos. ¿Qué pasó con el de Sumatra y el del 27DF, el nuestro grande? ¿También pudieron captar que llegaban esos sismos a estos dos lugares? 27, 2010. Sí. 2010. Nosotros iniciamos el proyecto en 25 de abril de 2011. Entonces no hacemos este pronóstico para 2010. ¿Tú nunca has pasado un temblor, un terremoto? ¿No conoces lo que es eso? No conozco. Más visité. Sí, yo sé que tenemos una nota preparada, eso ya viene, donde tú visitaste algunos lugares perjudicados. Te lo cuento porque Chile es uno de los países, si es que el más sísmico del mundo, y a nosotros ha calado hondo, es el más sísmico del mundo, y ha calado hondo sobre todo los terremotos importantes que hemos tenido, y el del 27F, personas murieron, desaparecieron, después tuvimos un tsunami, para que puedas entender por qué nosotros nos alarmamos tanto y tienen ustedes el revuelo. Es muy fuerte pasar un terremoto. A lo mejor es fácil predecirlo y mandar un Twitter, pero vivirlo es una cosa distinta. En ese sentido sucede algo en la comunidad también científica, y lo decía Tonka, hay detractores y hay gente que dice, ¿qué validez pueden tener ustedes al momento de entregar esta información? ¿Por qué creerles? ¿Qué los avala? ¿Qué garantiza que ustedes dicen la verdad? Sí. Como lo dice, no somos científicos, pero los resultados están en la página, en el Twitter. No tengo... Vamos a explicar científicamente en el artículo, porque yo no puedo explicar científicamente para usted, es así, porque no, nos hacemos de una forma práctica, no hay ningún segredo, no trabajamos con... no es mágica. No hay nada escondido. No, trabajamos, tenemos un papel, caneta. Un papel, una regla para ir revisando. Para hacer los cálculos, hacemos, postamos. Pensamos, si tenemos que probar, vamos probar, mas queremos también, no podemos dejar esta herramienta morir porque tiene que probar. Tenemos que avisar a las personas para que se sabe. Tú lo explicas como algo que es tremendamente simple. Tú dices, tenemos un papel, un lápiz, algunos datos, una regla. Y la fórmula. Aplicamos esa fórmula. Claro, una serie de herramientas que están disponibles para cualquier persona. Y uno se pregunta cómo esto, si es tan simple, no se le ocurrió a alguien antes. Porque si esto se está investigando por parte de sismólogos, de geólogos, de geógrafos, en todas partes del mundo, ¿cómo a nadie se le ocurrió antes tomar simplemente los datos de lo que ha ocurrido, mezclarlos y hacerlo y hacer estos pronósticos? Me llama la atención eso. Yo voy a usar una frase que el doctor geofísico habló para Haroldo cuando ele mirou o projeto, falou: se você fosse um doutor, doutor físico, tu não terias mirado estes padrões, porque estamos seguindo uma linha e você está indo contra esta linha de pensamento. Pero penso que podemos abrir nossa mente e pensar de outra forma. Nenhuma verdade é absoluta. Nossa verdade também pode não ser absoluta, mas nesta hora agora está funcionando. Y respaldada por los datos, que es lo que tú dices. Respaldado por los números. Los números, isso.
Entonces, o que posso lhe dizer para essa pergunta é que Haroldo tem potencial de cálculo e poder, é impressionante. Abre uma página e já lo diz, André, vai temblar em local. Es muy... Sí. ¿En otro país ustedes han tenido este impacto? ¿En algún otro país ustedes han llegado a la televisión? No. ¿Han generado este recuerdo? Tenemos algunas revistas, sitios que hablaban sobre nosotros en Perú, Costa Rica, acho que los países de América del Sur, Bolivia. En Brasil no tenemos una revista, habló sobre nosotros, más solo bien pequeño, nada. Bueno, o sea, en Chile el impacto que han... Chile impacto, por eso nosotros paramos de hacer pronósticos, solo hacemos para los Chile, porque el pueblo de Chile... Somos los que compramos ahora, la situación parece que es por eso, el pueblo ¿no? de Chile acepta nuestros pronósticos. O sea, yo diría que estamos interesados, porque decir que aceptamos yo creo que es ir más allá. Igual sin duda que falta esa comprobación científica, que es súper importante, pero nos causa curiosidad, sobre todo por lo que pasó el viernes, o sea, lo que dijeron ustedes el viernes y luego tembló el día lunes. Por ahí, sí, así es. Pero también está Germán Chisler con un amigo del Bienvenidos, el profesor, Max Collao, está el profesor Barrientos junto contigo. Max, bienvenidos para los dos. Así es, Tonka, y estamos con el director del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, y nos va a contar un poco los silencios sísmicos y también los enjambres sísmicos. ¿Cuándo es el terremoto que se espera, por ejemplo, en el norte? Bueno, en la parte norte de Chile ha transcurrido mucho tiempo desde que no ha habido un gran terremoto que afecte la zona entre prácticamente Hilo por el sur de Perú hasta Tocopilla o la península de Mejillones por el sur, de manera que hay una extensión de unos más de 600 kilómetros. En esta región hace prácticamente más de 130 años que no ha ocurrido un terremoto, de manera que ese es el silencio sísmico más extendido en esta región. Hay otros lugares en Chile, que por ejemplo en la zona de la falla de Magallanes, en el sur, en la parte del estrecho de Magallanes. Hay otros lugares también, por ejemplo en el Chile centro-norte, donde han ocurrido terremotos en 1922, en 1943, etc. Esos son lugares también donde podrían ocurrir terremotos significativos. Profesor, el tema de Magallanes es un tema que quizás no se ha hablado mucho y que también ha generado mucha expectación, porque tenemos entendido que hubo un movimiento importante el fin de semana en el Paso Drake. ¿Nos puede hablar un poco de eso, por favor? Bueno, claro. En la falla de Magallanes han ocurrido temblores en el año 1879 y 2 terremotos en 1949, el 17 de diciembre. Hubo 2 terremotos separados por alrededor de 8 horas y ambos tuvieron una magnitud del orden de 7,75. La semana pasada, o hace unos días atrás, hubo un temblor magnitud del orden de 6,4 en una zona donde se transforma en una falla más bien de transcurrente a una subducción. Entonces es el lugar a mitad de camino entre la península antártica y prácticamente el Cabo de Hornos. Profesor, hay algo que uno se pregunta cuando habla de esta posibilidad de pronosticar movimientos sísmicos, y es si es que la comunidad científica tiene interés, tiene ansiedad, digamos, por descubrir, por desarrollar alguna metodología para justamente poder hacer estas predicciones. ¿Es algo que le interesa a la comunidad científica, o está más bien preocupado de dónde ocurren, en qué momento, digamos, analizar los temblores en sí mismos y ver sus efectos? ¿O también les interesa la predicción? Bueno, ha habido esfuerzos importantísimos en la predicción de terremotos, en el campo de la predicción de terremotos. Desde los años de 1900 prácticamente, desde que hay un estudio cuantitativo de los terremotos, esta idea de pronosticar ha sido perseguida. De hecho, en 1906, para el terremoto
de Chile, de Valparaíso, hubo un pronóstico que fue, digamos, basado en cosas, elementos de alineación del planeta. También hubo una predicción para este terremoto. Pero en el campo de la predicción de terremotos ha habido fuerzas importantes en China. De hecho, hubo una predicción exitosa en 1975 en Haicheng, en febrero, donde se mostraron varios fenómenos premonitores, y estos fenómenos premonitores fueron analizados por los sismólogos chinos, y una ciudad, Haicheng, pudo ser evacuada con anterioridad a la ocurrencia del terremoto, 8 horas de anticipación. Lamentablemente, los mismos fenómenos no se presentaron el año siguiente en Tangshan, a unos 400 kilómetros de el lugar anterior. De manera que en ese momento hubo lo que parecía la teoría de latancia que había tenido tanto éxito el año anterior, se derrumbó, y lamentablemente no se encuentran estos fenómenos premonitores en todos los eventos sísmicos de importancia. Profesor, ayer leía el extracto de un paper de una importante revista científica, y a mí me da la impresión de que la ciencia hoy día prefiere mucho más entender los terremotos, saber qué daños pueden ocasionar, para coordinar con los ingenieros, con los arquitectos, con las comunidades, con los políticos de turno, con los gobiernos, cómo generar ciudades para soportar terremotos que predecirlos. Siento que están más en esa posición hoy día que adivinar dónde es el terremoto. No sé si me equivoco. Yo creo que tiene usted toda la razón, en el sentido de que se ha hecho mucho esfuerzo en el campo de prevención. La prevención es importantísima, y la educación también no deja de serlo. En el campo de prevención, países como Chile, por ejemplo, que están expuestos continuamente a la ocurrencia de terremotos, necesitan tener códigos, normas sísmicas de construcción, cosa de que construir de manera adecuada, sin que sea muy costosa, pero adecuadamente para resistir todas las aceleraciones y los movimientos o desplazamientos que ocurran en el país producto de terremotos. De manera que el esfuerzo más importante es construir la infraestructura adecuada que pueda resistir estos eventos sísmicos o la consecuencia de los eventos sísmicos, y de esa manera ser un país que pueda seguir funcionando después de la ocurrencia del terremoto. Oiga, profesor, acá estuvo sentado con nosotros un doctor en... ayúdenme, el caballero que estuvo acá sentado. Doctor en geografía, sí. Y él nos comentó que usted predijo el terremoto, el último terremoto. ¿Te acuerdan que lo dijo? Sí, que el profesor Barrientos había comentado, don Belisario, que estuvo sentado acá, el doctor Belisario, Andrade, que usted había predicho este importante terremoto que tuvimos nosotros. ¿Es así? ¿Cómo llegó a esa predicción, profesor? No es tal una predicción. Resulta que para poder hacer una predicción de terremotos uno tiene que cumplir con tres preguntas básicas, contestar tres preguntas básicas. Y esas preguntas son ¿dónde?, ¿cuándo? ¿Y qué magnitud? Nosotros hicimos un paper, hicimos un estudio acerca de cómo se estaba contrayendo o comprimiendo la corteza terrestre en la zona del Maule, debido a que había transcurrido mucho tiempo sin que hubiese algún terremoto en esa región. Pudimos medir cómo se estaba comprimiendo la tasa de compresión, y de acuerdo a eso estimamos que no podía pasar mucho tiempo sin que hubiese un terremoto del orden de magnitud 8.5. Entonces eso lo publicamos en una revista, y salió publicado justamente un año antes, y eso aparece como una predicción. Sin embargo, es solamente una estimación de la longitud de ruptura y el hecho del tamaño que podría ser. ¿Y usted, profesor, usted cree que se hubiera causado más revuelo lo que usted publicó en esa revista? ¿Hubiéramos estado más preparados para enfrentar el terremoto del 27F? Se lo pregunto, no quiero entrar en el tema de la comparación con los brasileros, pero esto ha causado mucho revuelo en Chile. ¿Usted cree que si hubiera sido mucho más publicitado su artículo, hubiera sido mejor para el país? ¿Hubiéramos estado más preparados? Bueno, yo creo que Chile es un país sísmico. Lo ha sido durante los últimos cientos de miles de años, y lo va a seguir siendo por el futuro. No hay duda que los esfuerzos fundamentales en Chile tienen que ser permanentemente enfocados hacia la prevención,
y hacia la educación, y una capacidad de respuesta antes, durante y después del evento. Y eso no se refiere solamente a terremotos, sino que a tsunamis, también significa a deslizamientos, otros fenómenos de origen natural que pueden causar desastres. Y eso es una constante que Chile, la sociedad chilena, debe tenerla constantemente. De modo que el hecho de haber escrito un paper no cambia la actitud que debiéramos tener la sociedad chilena para estos eventos. Profesor Barrientos, queremos agradecerle como siempre, un gusto conversar con usted. Muchas gracias por hacer tiempo para hablar de este tema que es tremendamente importante para toda nuestra sociedad. Muchas gracias, Max. Está con nosotros André Galván, como ya saben, uno de los 4 brasileros que han predicho varios sismos. Según su reporte, llevan 597 sismos pronosticados y solo 6 errores. Esta información la trajeron ellos y por supuesto que hay que corroborarla si es que usted tiene duda. El profesor Barrientos, Andrés, hablaba de dónde, cuándo y magnitud. Ustedes solamente pueden pronosticar el dónde, pero también pueden pronosticar el cuándo y la magnitud del sismo. Sí, podemos dónde, cuándo y la magnitud. Pero no hablamos la magnitud para no alarmar el pueblo de la ciudad, porque falamos moderado, grande, mas não hablamos la magnitud. Mas é possível. No início, quando iniciamos, postábamos algunas magnitudes. Cuando comenzaron ellos posteaban en Twitter las magnitudes, pero pararon y ahora solamente dicen si es moderado, si es fuerte. ¿Es verdad que ellos solamente predicen sismos sobre 5 o 6, tengo entendido? Porque... eso es lo que se siente, digo. Chile tiene varios temblores. Habla en portugués tranquilamente. Claro. Si quiere, habla en portugués y más. Sí, yo me encargo de traducir. Sí. Sí. Chile, un país muy sísmico. Claro, eso lo entendemos. Então, imagina se nós estivéssemos postando todos os terremotos. Imagina si ellos estuvieran poniendo en Twitter 3, todos los temblores que tiene Chile, porque Chile es un país demasiado sísmico. Pero entonces ellos solamente ponen los que tienen magnitudes relevantes. ¿No es una razón que tiene que ver con su teoría? Porque algo así leí. O sea, ustedes podrían entonces predecir también sismos menores. Ese es el... Sí. No hacemos porque... Pero André, a ver si nos puedes contar nuevamente para poder entenderlo, porque hemos hablado varias veces justamente con el profesor Barrientos, que es uno de las personas que más sabe en Chile acerca de terremotos, y él dice, nosotros como comunidad científica estamos muy abiertos a tratar de entender y a considerar, digamos, qué es lo que estos señores brasileños nos ofrecen. Por eso mismo, ¿en qué consiste este método? ¿Cómo ustedes pueden llegar a decir, mire, en tal lugar va a haber un sismo de tal magnitud, este día y a esta hora? Certo. Vou explicar de uma maneira prática e tranquila. Temos terremoto, exemplo, tá? Exemplo que tem terremoto em Argentina, ok? O sea, existe un terremoto en Argentina. Suposto apenas, ok? Entonces, este temblor, esse tremor pode ter, ele pode estar conectado, ele vai estar conectado com outro temblor. En un lugar está conectado con otro. Isso, com o estudo dos dados. Que ellos agarran todos los datos anteriores de los temblores que ocurrieron. Isso, nos sites de los sitios de la informação, USGS. Conseguimos montar esses padrões e saber depois, tá? Claro, agarran estos patrones e com mas há variáveis, porque eu não posso prever. Él habla de que agarra toda esta información, le pone las variables. E com isso? Não quer dizer que se eu tenho um sismo hoje, ano que vem... Quiere decir que si hay un sismo hoy día no significa que el próximo año van a tener otros, sino que se vinculan los sismos de distintos lugares del mundo. En todo el mundo, O sea, ellos analizan los datos de todo el mundo. ¿Tiene relación un terremoto en otra placa muy lejana a la nuestra? ¿Puede tener relación con un terremoto en nuestra placa? Ela vai... Puedo mostrar até com dominó. Como un efecto dominó que va moviendo una con otra. Puedo chamar de onda. O sea, con respecto a eso, Andrés, es muy importante lo que tú dices, porque está la teoría de que una placa
se acomoda, ¿no es cierto? Y ese silencio sísmico hace que la placa después de cierto tiempo se vuelva a acomodar, ¿no es cierto? Y de repente pasan 50, 100 años. Ustedes hablan de que un temblor en un lugar del mundo hace un efecto dominó, que salta una placa y que salta otra placa y otra placa, y es una suerte de teoría del billar, de la bola de billar, que al pegarle a una placa, la placa le pega a otra y la placa le pega a otra. ¿Eso es? Eso. Lo que pasa es que lo que tú dices es muy relevante. ¿Por qué te lo digo? Porque en las redes sociales y en Chile hay dos formas de pensarlo. Uno, que esto es, si fuera cierto esto en toda su magnitud, es uno de los descubrimientos más relevantes de los últimos años de la ciencia en la humanidad. Por otro lado, en términos personales de ustedes, este también sería un negocio millonario. Millonario, porque ustedes se convertirían con esta fórmula, ¿no es cierto?, en personas que manejarían una información que puede salvar muchas vidas en el mundo. ¿Ustedes están conscientes de eso? Sim, temos consciência disso, de que é uma coisa grandiosa. Saben que esto es una cosa que puede tener mucho poder. Mas o que eu digo é, vamos provar primeiro cientificamente que... Que es lo que están haciendo ahora, que quieren entregar este paper. Porque enquanto não provarmos, nós vamos apanhar que muito. Mientras no puedan probarlo, mientras no tengan este artículo, ellos no van a poder respaldar mucho su teoría. Entonces, e não queremos ir contra os geólogos. Y no quieren ir contra los geólogos ni los sismólogos. De maneira alguma. ¿Trabajar en conjunto? Sim, em conjunto. Mostrar esta fórmula, como se faz. Quieren mostrarle al mundo científico cómo se hace esto. ¿Cuántas variables utilizan? Depende do local que está sendo analisado. Depende del lugar donde están analizando los datos. Porque usamos os dados de vários anos. Porque ocupan los datos de mucho tiempo atrás, de muchos años. E a partir deles e desse cálculo, y con esos cálculos van realizando estos pronósticos. ¿La fórmula la saben los cuatro? ¿O Haroldo es el único que sabe la fórmula y ustedes están al lado mirando? ¿Qué pasa si él se enferma, digamos? Haroldo usted como la fórmula de Coca-Cola, dice Julio. Traspasó la información, cada uno trabaja en un sitio investigando tu Chile, tu Japón, no sé. Julio César. Júlio. O que acontece? Haroldo foi quem descobriu, ele que é o mentor, e ele sabe fazer perfeitamente. Haroldo sabe realizar perfectamente la fórmula. Eu sei como funciona, sei fazer, mas não com a mesma eficácia. Então, não me coloco, não... Que él puede hacerlo, pero no tiene el mismo resultado. Usted podría fallar, Haroldo. digamos. Sí. Usted podría fallar. Claro. Haroldo no falla, digamos. Mas, se tivermos um cientista, si tuvieran un científico, pessoa que se responsabilice, una persona que se responsabilice de eso, ¿cómo se financian? De una forma ¿Cómo se financian ustedes? Nosotros trabajamos en una universidad, trabajo con audio y vídeo. ¿En qué trabajas tú, Andrés, específicamente? Eu trabalho com áudio, sou editor de vídeo, professor, já fui professor na Universidade Federal. ¿Ustedes tienen un contrato entre ustedes? ¿Un contrato de confidencialidad? ¿Un contrato de secreto de esta fórmula? ¿Firmaron un papel? Não tem, porque a descoberta não pode ser registrada. Pero alguien le para todos. ¿Alguien financia el proyecto? ¿Alguien financia? No, financia solo nosotros. Solo usted y pagamos los sitios. de buena voluntad. No tenemos otro. ¿Y Haroldo está dispuesto, si tiene esta fórmula, a entregársela a cualquiera, digamos? ¿Al mundo? O sea, venir... No, pero una cosa al mundo y otra cosa es juntarse con Juan Pérez y decirle... Ni vendérsela, decirle, oiga, esta es mi fórmula que puede salvar al mundo, que puede ser como tú, una fórmula millonaria y todo, se la paso. Que eso es lo que pretenden hacer con la entrega del paper. Sí. Paper. O sea, Haroldo no está aquí para entregarle la fórmula a un sismólogo chileno, digamos. Ahora não, porque não temos ainda, não temos viene a conversar, digamos. Pero sí lo quieren hacer, o sea, ustedes quieren entregar esto para el mundo, es como un regalo mundial. Sí. Pero eso está en preparación, eso es lo que está en preparación. ¿Y va a ser publicado dónde? Estamos tentando intentando que salga en Nature y Science, que son dos de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Es que tiene que publicarla alguien que esté dentro también
Por eso lo está haciendo el profesor de la Universidad de Brasilia, ¿no? Claro, pero mi pregunta era otra. Mi pregunta es, Haroldo maneja la fórmula, él la hizo en su cabeza, digamos, todo. Si voy yo, por ejemplo, Julio César, y le digo, Haroldo, ¿por qué no me contáis cómo es la fórmula? ¿Él me la cuenta o no? O él la está guardando, él viene a conversar nomás, a dialogar, o él me dice, mira, esto es fácil, se saca acá. No. Sí, no. Nós estamos dispostos a passar. Están dispuestos a entregar la fórmula. Sim, mas primeiro queremos garantir a nossa descoberta. Quieren garantizar que ellos fueron los que lo descubrieron. De hecho, quieren tener ellos, por supuesto, el mérito, el reconocimiento. Sí. Te quería preguntar, Andrés, cuando ustedes toman los datos de un temblor o de un terremoto, ¿cuáles son los datos relevantes para poder establecer que ese sismo, junto con otros, puede adelantar o pronosticar la ocurrencia de un tercer sismo? Sí. ¿Se fijan en qué? ¿En la magnitud, en la profundidad, en la duración? ¿Cuáles son los elementos? Ustedes habló. Ya, eso son los tres. Que usamos são os dados que estão disponíveis. Profundidade, magnitude y a hora, la fecha. Pero por ejemplo el último, mira, porque todo esto se ha gatillado por la información. Ustedes ya eran conocidos, digamos, acá, y en el mundo más de redes sociales, la gente hablaba mucho de ustedes. Sí. Pero esta última semana se produjo que Juan Andrés Alfate, que es colega nuestro de otro canal de Sesión, él dijo que ustedes habían dicho que iba a ocurrir esto en estos días. Entonces esto ocurrió, digamos. Ahí nace esta explosión, esta fama, digamos. Entonces yo le pregunto directamente, ¿qué se tomó en cuenta para predecir el último temblor en Chile? ¿Qué fue lo que ustedes tomaron en cuenta? ¿Cuál fue el otro temblor que hizo suponer que claro. Temblor foram no e-mail, no correio eletrônico, colocamos o reflexo do Sumatra. Reflejo de Sumatra. Dicen que esto fue el reflejo de Sumatra. Sumatra. O se linkeaban a consecuencia. O sea, Sumatra fue relevante para esto. ¿Hay algún temblor o terremoto que ustedes hayan pronosticado de aquí hacia adelante? ¿Viene algún temblor importante que pueda afectar a Chile, por ejemplo, que pueda afectar a Sudamérica o a algún otro lugar del mundo? Se tem a informação. Agora, nesse momento não tenho nenhuma informação para passar. Aqui no Chile, posso garantir que nos... Dice que en Chile puede garantizar que en los próximos 4 o 5 días no hay ningún temblor de magnitud fuerte. Por eso viajaron, Sin movimiento, claro. Sí. Podrían haber elegido un día en que efectivamente hubiera terremoto para que los conocieran. Sí. Lo que pasa es que quiero proponerte algo, Andrés. Estamos con Andrés Galván, si se viene integrando a la sintonía, uno de los miembros, de los 4 miembros de Quake Red Alert. Les queremos pedir que nos llamen y que además hagan sus preguntas. 630-2030. Esos comentarios también. Claro, hay muchos comentarios, hay gente que los apoya, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay gente que dice esperemos un año. Tengo una pregunta del Twitter para Andrés. Sí. ¿Existe algún gobierno en el mundo que les haya pedido información de un supuesto sismo en su país? Nenhum país habló con nosotros, ningún país. O sea, nuestro país, Chile, es el primer país que los acoge y que entiende como de manera relevante lo que están haciendo ustedes. Sí, es el primer país que falou, por favor, invitó-nos. Es bastante lógico además porque Chile es el país más sísmico del mundo. O sea, eso por lo menos cuadra, digamos. Eso por lo menos cuadra. También dice, los chilenos compramos todo y invitamos al que sea. La fórmula de Haroldo es una fórmula que está traspasada a un computador, es matemática, o solamente él la tiene en su cabeza y la desarrolla en cada estudio que hace. No artigo tem... En el artículo van a explicar? Eu vou explicar como o artigo está sendo feito. Foram passados alguns padrões. Que agarran van a explicar, o sea, está explicando cómo lo que va a salir en el artículo. São vários padrões que existem, vários. Toman todos estos milhares. Patrones. E mostramos alguns para o doutor. Ele está... Le mostraron a este doctor de Brasilia, Jorge Santos, todos estos patrones relevantes e também com cálculo da magnitude, profundidade
para fazer. É isso. Pero muy importante, que toman esos patrones y aplican. Es muy importante decir que los datos duros los sacan de la página americana, digamos. Sí, y del Mediterráneo europeo que son públicos. O sea, ellos trabajan con los datos que establecen las más prestigiosas entidades del mundo. Que podría tomar cualquiera de nosotros y también cualquier científico, que eso es importante. Es cierto que los descubrimientos científicos a veces son simplemente, aparecen por azar, por suerte. Porque a alguien se le ocurrió, dijo, ¿por qué no probamos esto? Y a Arquímedes se le ocurrió echar, él se metió a la tina y dijo, esto sube, y ahí se le ocurrió, digamos. ¿No es cierto? Y así va avanzando la ciencia. Por lo tanto, uno no debiera decir, mira, estos señores porque no son científicos, porque tienen un método que no entendemos, simplemente es falso. Lo importante es que podamos conocer en profundidad y lo antes posible ese método, porque efectivamente causa mucho interés y yo diría, cierta angustia también a las personas. Sí. Pensar que hay una forma de predecir terremotos, porque en Chile los terremotos matan gente. Sim, eu penso que no futuro disso, que a previsão do tempo, todos sabemos. Piensa que en el futuro esto va a funcionar como la predicción del tiempo que ya todos conocemos y utilizamos. Santiago, los huracanes. Sol, mañana va a haber sol. Mañana, temblor de 4 puntos. Es que precisamente eso no es así, porque lo de usted es probabilístico, básicamente, y lo del tiempo todavía es una medición dura, digamos, instrumental. Ese es el tema, digamos. Seguimos con Andrés, sí, estamos con Andrés Galvana. Andrés, dijimos que vamos a abrir los teléfonos, hay muchas preguntas. 6:30, ¿Ustedes tienen, no sé, la sensación de que va a venir un terremoto en alguna parte del mundo, o los estudios luego, o los próximos meses? No en Chile, porque tú dijiste que en Chile los próximos 5 días o el próximo mes quizás no, pero en alguna parte del mundo, porque cuando hicimos el contacto con tu compañero, con Haroldo, dijo que había un lugar específico, me confirmas, Polo, eran las islas, dijo que iba a haber un terremoto era en alguna parte en Oceanía, si mal no recuerdo. Sí. ¿Eso es real? ¿Lo manejan? Haroldo Sí, habló. Haroldo lo dijo. Sí, Haroldo habló. En Papúa, ¿dónde? En Papúa Nueva Guinea, eso era. En Papúa. Sí. Ustedes visualizan la posibilidad del mundo entero, tienen que estudiar un país para definir si va a haber un sismo o no. Eu penso que o Chile pode ser para a gente, para o nosso projeto. No me entendí la pregunta. Sí. ¿Cómo pueden llegar a decir que va a haber un sismo? ¿Porque toman Chile y estudian Chile? ¿O ven analizan los datos del mundo entero y les salta Papúa Nueva Guinea, Japón, Chile? Sim. Temos que estudar o mundo inteiro para definir determinado terremoto em algum lugar. Tem que ser visto o globo inteiro. Tiene que ver el globo completo. ¿Cuánto demora en eso? ¿Cuánto tiempo demora tu compañero en definir que va a haber un sismo en un lugar determinado del mundo? É relativo, mas ¿Relativo? Vamos falar... Claro, es relativo, pero puede hablar alrededor de 2 horas. 2 horas. 2 horas ou menos. O menos. O sea, ¿y cada cuánto tiempo están revisando el mundo? ¿O todo el tiempo, constantemente? Todo el tiempo. Están revisando. Haroldo, algum tempo atrás, nem dormia direito. A cada Decía uma que hace hora... algún tiempo el Haroldo ni siquiera dormía porque cada hora él despertaba porque estaba preocupado de que tenía que analizarlo. Para ver o próximo ¿Las variables van cambiando cada 1 o 2 horas? Las variables del mundo que entrega para definir dónde hay un sismo van cambiando cada cuánto tiempo? Isso eu não posso te dizer porque os tremores Él no puede decir acontecem... eso porque los temblores están sucediendo en todo momento. Pero le pregunto esto en base a lo que contestó, que Haroldo cada hora se levantaba a ver cuándo se producían estos temblores. ¿Significa que cada hora van cambiando las variables? Sí, isso. Exato. Sí. Cada hora más temblores. Es una hora. Cada hora, ¿Usted tiene certeza de eso o lo dice...? É porque a cada hora para termos mais dados. Así en una hora pueden tomar un poco más de datos de temblores en distintos lugares del mundo para analizar y poder generar. Quiero que me confirmes un dato. Cuando nosotros, la primera vez que hablamos de este tema, llegó la información de que
el temblor, el primer temblor, la primera predicción, que iba a existir un temblor grado 9. Esa fue la primera información que aparecía también en la página. Nosotros dijimos grado 9 aquí, se acaba el mundo, porque además era una hora. Y después hubo un cambio. Ustedes entregaron otra información y dijeron que esto iba a disminuir y que se hacía una corrección. ¿Ustedes han hecho correcciones? O sea, dan una información y después hacen correcciones en el tiempo. Así. ¿Por qué? Porque el modelo aún no es lo específico que a ustedes les gustaría. ¿Por qué você faz a corrección? Tá, sim. Quando erramos, porque quando ocorrem erros, geralmente são erros de localização. Generalmente tienen problemas, o sea, generalmente no es la magnitud, sino que son la localización, que tienen una variable de 300 kilómetros más o menos. Dice que esos son los errores que cometen generalmente. E de tempo também, de algumas horas, pode ocorrer. O de tiempo, de algunas horas. Algumas horas. Magnitud. E da magnitude. E os erros, nós colocamos os erros. Dicen que los errores não somos 100% asertivos. Asumen que no son 100% que aciertan, claro, que aciertan. Que eso además también es muy honesto, pero además también tiene una salida. ¿A qué me refiero con eso, Andrés? Cuando ustedes dicen no somos 100%, al momento de equivocarse, tienen que tener es fácil excusarse, ¿no? Tienen que tener un porcentaje de error. ¿Cuál es el porcentaje de error? ¿Un 2%? ¿Un 3%? Nós gostamos de falar 10%. Ellos hablan de un 10% de error. Sim, para não parecer que nós não somos perfeitos. Ellos no quieren decir una cosa sobre el error, perdón Andrés. Ese error, ¿a qué es lo que no le apuntan? ¿Al lugar? ¿A la magnitud? ¿O simplemente no ocurre? Ustedes dicen va a ocurrir un terremoto y simplemente no ocurre. Son 6. Durante todo ese año fueron 6 de los que en este año son 6 que pero no ha habido terremoto. Ustedes dijeron, aquí va a haber un terremoto, ¿qué se va a haber un terremoto en las Islas Sandwich, donde tiembla mucho? No ocurrió y no pasó nada. ¿Cuántos? 6 son los que no ocurrieron. ¿Y por qué se detuvieron después? Porque forma parte del ejercicio de la ciencia, digamos. ¿Por qué falló esos 6? ¿Qué ocurrió? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Por qué falló? Creio, é erro. Eu não sei te explicar. O que eu consigo explicar é isso. Nós temos grande nível de acertos. Él puede explicar solamente que tiene un gran nivel de acierto. Não sei te dizer o porquê desse erro, não sei. Hay una pregunta por Twitter. ¿Qué opinas sobre las tormentas solares? Si tienen relación con los sismos que ustedes comentan a través de Twitter o informan a la ciudadanía. Y también ha aparecido harto lo del proyecto HARP con los temblores y si saben de eso. Sim, conheço. Já vi algumas postagens no Facebook, algunos posts de Facebook y de outros sites. Y otros sitios web. Sobre tempestades solares. Sobre la... Pero no tiene nada que ver. Respeito a teoria dessas pessoas, mas não usamos essas teorias. Pero no están vinculados a ella. Não usamos. Do outro teoria solar e... La HARP, proyecto HARP. Não. HARP são pessoas que podem provocar uma máquina. Claro. Perfecto. André, queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta mañana. Han causado un revuelo en la televisión y en todo Chile y vamos a estar atentos finalmente a la información que van a entregar ustedes y que va a decir la comunidad científica respecto a su propuesta, que si llegara a ser cierta sería revolucionaria.